Muchas gracias, queridos hermanos, por siempre abriendo las puertas de sus hogares a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la octava de la semana de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros dos discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pero no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria en honor a ti, Señor Jesús. Esta nueva aparición del resucitado es interesante. Se nos pone en primer lugar los nombres de algunos de los discípulos, sobre todo de algunos con precisamente gran potencia, gran renombre dentro del grupo de los 12 y de otros discípulos que luego se agregaron. Tenemos a Simón Pedro, aquel a quien Jesús dejó al frente de su iglesia; a Tomás, llamado el gemelo, aquel que no creía en el Señor hasta que logró meter su mano en el costado y sus dedos en las huellas de los clavos en las manos de Jesús. Tenemos a Natanael también y a los hijos de Zebedeo. Y es interesante cómo empieza este relato cuando Jesús se aparece a sus discípulos y los haya pescando. Luego de que Simón Pedro haya dicho: voy a pescar, y los demás le siguieron. Aquí hay que recordar algo interesante, en donde Jesús llamó a Simón Pedro y también a su hermano Andrés y a los hijos de Zebedeo. Los llamó cuando estaban pescando, porque era su trabajo. Y Jesús les llamó y les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Luego de que ellos no consiguieran nada en su trabajo de pescadores y Jesús les haya dado la orden, se da algo similar, en donde al hallar los pescados, Jesús les hace la pregunta: ¿han pescado algo? ¿Han conseguido algo? Y cuando ellos responden negativamente, Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca, y logran pescar algo. Se repite el llamado que Jesús hace, pero aquí es un llamado todavía con un toque más distinto. ¿Por qué? Porque en ese primer encuentro que Jesús tuvo con los discípulos, ellos no conocían nada de Jesús, no habían tenido ningún encuentro con Él. Tal vez habían escuchado comentarios acerca de Jesús, pero ese encuentro cercano con Jesús no lo habían tenido. Pero ya en este llamado, en prácticamente situación calcada de ese primer llamado, los discípulos ya no eran ningunos ignorantes del Señor. Habían estado con Él hasta el final, con algunos problemillas, pero habían llegado hasta el final con Jesús. Ya no eran ignorantes de quién era Jesús, qué es lo que Jesús les había pedido. Y por eso, al ver lo que había pasado y ante las palabras del discípulo amado de que es el Señor, pues todos se dirigieron a Jesús nuevamente. Y esto es interesante porque los discípulos, al parecer,
no hallaban qué hacer en su vida. Parece como que si la resurrección del Señor no les había calado lo más profundo y querían volver a su antigua vida, a la antigua vida de pescadores, de peces, de animales del mar, olvidando el compromiso que habían adquirido con Jesús de ser pescadores de hombres. Esta valentía es algo que más adelante la vamos a ver cuando celebremos la solemnidad de Pentecostés. Pero ya desde ahora vemos cómo los discípulos volvían con sus pasos hacia atrás. Pero Jesús nos repite a través de este ejemplo que una vez que hemos sido llamados, hemos sido tocados, Cristo ha llegado a nuestra vida, no podemos echarnos para atrás. Como él mismo dijo, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y ahora se ejemplifica eso. Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos en unas circunstancias parecidas para recordarles algo importante, que Él les ha llamado, les ha escogido y por tanto ellos deben de mantener ese compromiso con el Señor. Así también nosotros, hermanos, a través de la Pascua hemos adquirido ese compromiso de seguir a Cristo resucitado y no podemos volver hacia atrás. Una vez que hemos llegado a la Pascua, debe quedar atrás el hombre viejo y seguir un hombre nuevo, lleno de la gracia de Dios.